Hola, bendiciones, ¿cómo está? Les saluda la pastora Ali de Villacrés. Le damos la bienvenida a este podcast, nuestro primer podcast, y les voy a presentar formalmente a mi esposo, el pastor Pablo Villacrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y pastor Pablo Villacrés. Bienvenido a este inicio de podcast donde queremos compartir tiempos de nuestros inicios, tanto de cómo llegamos al Señor, cómo comenzó nuestro ministerio y queremos que seas parte de esta historia que creo que será de gran bendición para sus vidas y de pronto para que también en algún momento que sientas también el llamado no tengas duda de también de decirle sí al Señor. Amén, así es. Bueno, vamos a recordar un poquito nuestros inicios. Pastor, cuéntenos cómo fue cuando usted conoció al Señor, cómo fue ese primer amor, cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo. Cuéntenos un poquito de esa historia. Wow, bueno, verdaderamente que es algo que nunca me lo esperé, nunca me lo imaginé. Eh, Era, bueno, un joven, podría decir, común y corriente. Eh, Me acuerdo que cuando salí de mis estudios, comencé a trabajar con mi papá y, y luego de eso quise independizarme en el negocio. Tenía muchos planes, muchos proyectos de una manera laboral, pero nunca entendí, o sea, nunca me imaginé, perdón, de que Dios tenía un llamado, tenía un propósito para mi vida. Eh, Obviamente nunca había conocido de Dios, nunca sabía nada de Dios, hasta que el Señor hizo el llamado a mi vida y bueno, le dije, heme aquí. No conocía nada y bueno, y estamos ahora en este propósito, en este proyecto, que ha sido de gran bendición, no solamente para mi vida, sino también para todos los que son parte de nuestra familia. Amén. Me acuerdo que el primero en recibir a Cristo fue el pastor Pablo y cuando él me contó, porque lo recibió de una manera bastante Wow, particular, lo qué recibió en la bueno. madrugada en una campaña evangelística televisiva. Entonces, cuando él amanece, él se acostó sin Cristo y amaneció cristiano. Entonces, cuando él se despierta y conversamos, porque yo estaba en la habitación de mi hija, entonces él me dijo, te cuento que ayer recibí al Señor Jesús. Y yo pensaba que era broma, porque como él es tan bromista, yo le dije, Pablo, con las cosas de Dios no se juega. Y me dice, no, es en serio. Le digo, pero ¿cómo si? ¿En qué momento? Y entonces luego él me contó que por medio de esta campaña televisiva, durante la madrugada, él recibió a Cristo. Cuéntenos un poquito de eso. Wow, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Bueno, ahora entiendo cosas que en ese momento no entendía, ¿no? Yo creo que hay un tiempo para cada uno de nosotros, hay un tiempo donde Dios ya nos llama y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un tiempo para llegar a los pies de Cristo. Eso fue una noche, me acuerdo, fue una noche que, que siempre acostumbraba yo cuando en las noches para dormir, siempre tenía acostumbrado de acostarme, pero con la televisión prendida. En eso, en este caso, como a ti no te gusta, ¿no? No te gusta No me gusta dormir con la dormir televisión con la luz prendida. prendida, sino que está todo apagado. Entonces, ese día yo no tenía como en sí, no tenía sueño. Y me fui a acostar a un dormitorio. Y bueno, tenía la televisión prendida y era un canal cristiano, en el cual estaba yo boca abajo y estaba escuchando predicaciones de varios ministros que salían. En ese tiempo me acuerdo, estábamos pasando como familia por una situación económica bastante apretada y habían muchas necesidades en la cual la persona que estaba escuchando por medio de la televisión decía que si tus problemas se quieren acabar, invitaban a la gente, ¿no? Venir a los pies de Cristo. Y eso me llamó mucho la atención. Y ahora entiendo, como la palabra dice, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Me sentí
atraído por el mensaje que se estaba predicando, a tal punto que había un número de teléfono, llamé y comencé a hacer preguntas. Yo verdaderamente no conocía nada de Dios y la persona que me recibió la llamada, que aún todavía me acuerdo el nombre, Teresa, ella bueno, yo me hice dar a conocer con mi nombre y ella me preguntaba si yo en algún momento había recibido a Cristo. Yo le digo, no, no, la verdad es que no, no conozco de Cristo. Entonces ella me invitaba a que conozca de Dios. Y yo le decía, no, mire, en otro tiempo, hacerlo de una manera formal con mi esposa, usted sabe, uno, uno tiene sus cosas, le gusta la fiesta, porque obviamente no conocía nada de Dios. Pero bueno, ella me marcó con algo porque ella me dice, mire, el Señor no le va a quitar nada, nada le va a pedir, nada de lo que usted tiene, nada le va a pedir, simplemente uno solo lo deja. En eso yo digo, bueno, ok, está bien. Me dice, yo le invito a que usted reciba al Señor en su corazón. Y bueno, en ese tiempo yo estaba bastante duro, no quería, porque yo decía, no, no, yo quiero ver qué es lo que Dios tiene No es mi para mí. tiempo, no es mi tiempo. Sí, uno dice, no, no es mi tiempo, no es mi momento, pero uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, me recuerdo que eran como tipo 12:30 de la noche, 1 de la mañana, más o menos, algo así, hasta que ella me comienza prácticamente a evangelizar por vía telefónica, me comienza a evangelizar y, y yo creo que ese era el tiempo que Dios tenía para mi vida, ese era el tiempo cuando, cuando ya recuerdo que eran como las 4 o 5 de la mañana, porque teníamos como 4 o 5 horas hablando por teléfono. Y yo creo que la hermana que estaba del otro lado de la línea, yo creo que debe haber dicho, no, esta alma yo no la dejo perder. Amén. Yo no la dejo perder a Era tal, a persistente. tal punto que dijo, no, no, este es el tiempo. Entonces, eh, cuando ella me hizo una pregunta, me dijo, me hizo, y me habló con la palabra, ¿no? La importancia de hablar la palabra de Dios, porque esa es la que produce fruto, produce cambio. Ella me dice, amigo Pablo, me dice, ¿usted se considera hijo de Dios? Y yo le digo, pues claro, yo me considero hijo de Dios. O sea, yo decía, ¿cómo que no va a ser hijo de Dios? Entonces ella me dice, pues no, que la palabra dice que a los que le reciben son llamados hijos de Dios. Entonces me comenzaba a explicar que todos somos creación, pero no todos somos hijos. Entonces yo decía, wow, o sea, yo digo, no, no, no. Entonces me dice, ¿usted quiere ser de creación, quiere pasar a ser hijo? Yo decía, no, yo quiero ser hijo. Entonces, tantas veces fue que ella me repitió, pero reciba a Cristo, reciba a Cristo, reciba a Cristo. Pero cuando ella me hizo la última pregunta, yo decía en mi mente, yo decía, la próxima vez que ella me pregunte si yo quiero recibir a Cristo, yo le voy a decir, ok, yo quiero. Entonces, ahí fue que ella me dice, ¿quiere recibir a Cristo? Y le digo, sí, quiero. Entonces, abrí mi corazón, lo recibí al Señor, y ella me dijo, bueno, ore al Señor. Yo la verdad nunca me había arrodillado a orar, nunca en mi vida yo sabía lo que era orar. Entonces me dijo, ore, arrodíllese y pídele al Señor un lugar, una casa de oración donde usted pueda recibir la palabra de Cristo. Y así fue como yo recibí a Cristo. Yo me acosté creo que a las 5 o 6 de la mañana. Claro, obviamente oré, me acosté y ya creo que eran las 9, 10 de la mañana ahí fue que bajé. Cuando me dio la noticia. Sí, bajé, estabas en la cocina, entonces yo Y yo bajé. pensaba que era una broma, obviamente. Sí, yo te digo, Ali, te dije, te dije, ni sabes lo que hice ayer, te tengo una noticia, ni Amén. sabes, ni sabes lo que hice ayer. Y tú me dices, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces yo te dije, recibí a Cristo. Y tú me dijiste, Pablo, mira, con el Señor Con no el se Señor no se juega. juega, amén. No, 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 yo te dije, yo sé lo que hice, bueno, ahora más bien te toca a ti. Así es, amén. Entonces, ese fue el tiempo donde Dios marcó mi vida y comencé en esa búsqueda, eh, a buscar la dirección de Dios, a buscar la dirección del Espíritu Santo, para que Dios me pueda guiar
y me pueda direccionar, ¿no? Al lugar donde yo me vaya a congregar, el lugar donde yo vaya a recibir la palabra, al lugar donde yo, la verdad, no tenía nada, ni mis pensamientos, ni mi idea de servirle, y ahora cuanto más con una iglesia, una congregación, sirviendo en la iglesia con nuestros hijos, y, o sea, una experiencia muy bonita, una experiencia que es única, una experiencia a la cual nunca me había imaginado. Mis pensamientos eran otros, mis planes eran otros, mis proyectos eran Así dice la otros. palabra, que nuestros Yo, pensamientos no son los pensamientos del sí, Padre. Amén. literalmente así, o sea, mis proyectos eran otros, o sea, tenía planes, tenía otras visiones, o sea, mi papá como era un hombre emprendedor, tenía negocio, entonces quería seguir por esa ruta, ¿no? Y bueno, Ser empresario. y comencé a encaminarme con él, comencé a encaminarme a trabajar con él, pero no sabía que Dios tenía otra cosa para mí. No sabía lo que el Dios tenía para mí. Y bueno, eso fue una experiencia muy bonita en Dios, ¿no? Y bueno, cuéntame, y ahora, ¿cómo fue tu experiencia para cuando viniste a Cristo? Bueno, después de que tú me contaste, obviamente tú me dijiste, ahora te toca a ti. Y para mí fue algo como que, o sea, dar ese paso es difícil cuando uno no conoce lo lindo que es la vida cristiana, lo lindo que es la vida en el Señor. Solamente uno conoce la vida en el mundo de la que ha vivido toda su vida. Pero ese cambio, bueno, muchas veces a uno le da temor, ¿no? Porque uno dice, no, ¿cómo voy a soltar mi vida, mis hábitos que tengo? ¿Y cómo voy a hacer esa persona que uno dice, bueno, no llega a querer ser santo como Dios es santo? Entonces, es casi que difícil. Otra cosa que no me agradaba también de los cristianos era que yo los llamaba fanáticos. Yo los llamaba así porque ellos obviamente aplaudían en las alabanzas, muchas veces danzaban, y yo lo veía eso como que era fanatismo. Entonces yo decía, no, yo no quiero ser fanática. Pero bueno, el Señor obró en mí de una manera poderosa. Comencé viendo tu cambio, que cambiaste muchas formas, o sea, comenzaste a escuchar prédicas, comenzaste a escuchar alabanzas. Y luego una amiga muy querida en ese tiempo me habló de Cristo. Y ella así mismo me evangelizó en una tarde que estábamos juntas y estábamos solas. Y ya había pasado creo que 15 días de que había recibido a Sí, Cristo. algo así. Y ella me decía, recibe al Señor. Y yo le decía, no, no quiero ser fanática, no quiero, o sea, en mi tiempo, hoy no es mi tiempo. Pero así mismo ella fue persistente. Y en el momento que me dice, pero solamente repite esta oración. En el momento que yo le digo, bueno, está bien, en el momento que yo dije, está bien, en ese momento hubo algo sobrenatural en mí, porque el Espíritu Santo, ahora sé lo que pasó, en ese momento no sabía qué me pasaba. El Espíritu Santo me tocó en el momento que yo le dije, bueno, está bien. Después de que como casi 2 horas ella me evangelizó y quería que yo haga la oración de fe, entonces, yo le ponía mis argumentos, como te digo, ¿no? Entonces, cuando el Señor, yo le digo, bueno, está bien, en ese momento ya pasó algo sobrenatural en mí, que el Espíritu Santo me tocó y comencé a llorar de una manera que jamás en mi vida yo había llorado. Wow. Me desbordé llorando de una manera que ni siquiera había hecho la oración de fe. Simplemente fue decir, bueno, está bien, porque ya mi corazón estaba ablandado, estaba convencido Estaba preparado. estaba preparado, porque esas 2 horas de evangelismo, de predicación, de hablarme de la palabra, me ablandó ese corazón duro que yo tenía, y el temor también muchas veces de un cambio de vida. Entonces, cuando yo le dije, comencé a llorar de una manera increíble, y yo le decía, ya no me mires, porque no me gustaba que me vean llorar. Yo le decía, no me mires, y me dice, ok, no te miro. Y ella me da la espalda, y yo me puse llora y llora. Y me dice, cuando ya me calmé un poco, me dice, ¿vas a hacer la oración? Por supuesto, le digo. Entonces hice la oración. Y a partir de ese momento fue una cosa espectacular porque a mí me golpeó muy duro el primer amor. Yo quería evangelizar a todo el mundo, yo quería contarle a todo el mundo mi testimonio de cómo Cristo me abrió los ojos porque yo verdaderamente, luego de que lo recibí, yo sentí, y se lo dije a mi familia, yo sentí como que a mí me quitaron un velo, como que yo estaba dormida y me desperté. Eso Wow. sentí. Entonces, para mí fue algo tan poderoso que yo no sabía cómo agradecerle al Señor y solamente lo hice con mi servicio. Desde el primer momento que yo me convertí y pudimos congregarnos en una iglesia evangélica, una iglesia cristiana evangélica, mi servicio a la orden del Señor, porque no sabía cómo agradecerle. Y bueno, ese llanto que comenzó en esa reunión con mi amiga,
duró mucho tiempo. Tal vez el Señor usó mis lágrimas para limpiar todo el dolor que yo tenía en mi corazón. Creo que unos 6 meses. Yo lloraba, medio escuchaba la palabra, yo lloraba. Yo leía la Biblia, yo lloraba. Yo escuchaba una alabanza, yo lloraba. Y yo le decía a mi pastor en esa época, ¿por qué lloro tanto? No puedo contener las lágrimas, es una cosa. Entonces me decía, bueno, me dijo mi pastor, yo considero que el Señor te está limpiando de tanto dolor. Y ahora que ha pasado 16 años en el Señor, Wow. yo veo que es real, que Él sacó ese corazón de piedra para ponerme uno de carne. Y el sacar el corazón de piedra es sacar todo ese dolor que ha endurecido el corazón. Entonces verdaderamente ese dolor salió por medio de las lágrimas y ahora en cambio me gozo. Cuando también el Señor me toca, yo lloro, pero ya no lloro de la manera como fue cuando conocí a Cristo. Entonces ahora mi gozo y mi agradecimiento eterno para el Padre, que salió a mi encuentro. Wow, tremendo. Sí, algo que también me acuerdo en ese tiempo, me acuerdo que en ese momento, cuando nosotros recibimos a Cristo, yo estaba trabajando para una empresa, una multinacional, y me acuerdo que nosotros en esa empresa había una oficina en el cual nosotros íbamos con traje. Incluso me estaba mandando a hacer un traje para un evento que íbamos a tener en la empresa, pero ya estábamos en esa búsqueda de Dios, ¿no? Estábamos en esa búsqueda de Dios y orando al Señor para que nos guíe una casa, un lugar, porque obviamente estábamos buscando en ese tiempo, era la dirección de Dios, llegar a un lugar, a una casa de oración para podernos congregar, porque ese era el sentir que teníamos en cuanto a la búsqueda. Y me acuerdo que yo tenía listo mi traje para un evento, un evento que teníamos en la empresa, y entre eso es cuando yo recibo la invitación a una iglesia, a la iglesia en la cual nosotros nacimos, y de ahí fue que ese traje, cuando me hacen la invitación a la iglesia, y me invitaron, me dijeron, ¿sabes qué? Te invito el día domingo. Y yo dije, wow, sí, porque yo estaba buscando eso, yo estaba orando al Señor para que Dios me mande una iglesia cuando no pasó ni una semana más o menos que estábamos pidiendo esa dirección de parte de Dios y vienen y nos hacen una invitación a la iglesia. Y yo era mi primer domingo en la iglesia y en mí había una emoción, o sea, yo tenía algo muy fuerte dentro de mí que yo ya quería estar en ese lugar. Y entonces ese traje que yo tenía, digo, no, este traje lo voy a bautizar, me lo voy a poner para el día domingo que Lo vas a lo estrenar voy a estrenar para esa para fecha. la fecha de... Y así fue. Entonces me lo puse y yo fui muy emocionado. Fue mi primer culto. Me acuerdo que fue nuestro primer culto y fue algo muy hermoso, algo muy bonito que ya Dios tenía preparado para nuestra vida. Y me pasó algo similar cuando tú recibiste a Cristo, porque me acuerdo que nosotros llegamos a la iglesia y nos sentamos, nos hicieron sentar en un lugar, ¿ok? Llegamos y me acuerdo que comenzaron a ministraron las alabanzas y yo comencé también a llorar. Amén. a llorar. Terminaron las alabanzas, el pastor comenzó a predicar y yo nunca escuché el mensaje, yo lo que simplemente es que yo me dediqué a llorar. Amén. No sabía qué pasaba en mí, simplemente yo lloraba. O sea, todo el servicio me lo pasé llorando, a tal punto que wow, o sea, era algo que nunca me Es había algo pasado. sobrenatural, amén. Algo que nunca me había pasado, algo que nunca había sentido y solamente lo pude sentir con la presencia del Espíritu Santo. Fue una de las experiencias muy Así es, bonitas. así es. De ese tiempo ya 16 años. 16 Ajá. años, en el cual me acuerdo que nosotros, o sea, fue algo tan hermoso que lo que yo decía, bueno, si ya estoy aquí, ¿qué más viene? Amén. ¿Qué más viene? O sea, ya estoy aquí, ya dimos este paso de fe. O sea, yo decía dentro de mí, ahora, ¿qué más viene? O sea, Amén. Y nuestro primer amor fue tan fuerte que nosotros le decíamos al pastor, ya, ¿cuándo es el bautizo? Queremos bautizarnos, ¿te acuerdas? sí, Y el bautizo fue a los 3 meses de convertidos, nos bautizaron y enseguida, o sea, servimos desde el principio, pero ya servimos bautizados de una manera más formal.
y comenzó desde ahí y no hemos parado, gracias a la misericordia de Dios, no hemos parado de servir al Señor en estos 16 años. Hemos estado siempre a la brecha y creo que hasta que tengamos el último aliento de vida seguiremos a la brecha. Amén, amén, así es. Y me recuerdo que después del bautizo que tuvimos, yo decía, bueno, yo quiero bautizarme porque mi deseo es servir. Amén. Mi deseo es servir. O sea, yo ya estoy aquí. Si el Señor nos llamó ante su presencia, dije, bueno, aquí tiene que haber algo más para nosotros. Y ahí me acuerdo que nos bautizamos, llegamos después del bautismo, comenzamos a servir a Dios, comenzamos a servir. Y me recuerdo que como yo antes de venir a Cristo, antes de venir a Cristo, a mí me gustaba cantar, pero de una manera como como un aficionado, o sea, no era ni profesional, nada por el estilo, pero me gustaba cantar. Cantaba a veces en reuniones familiares, en amistades, con amigos, cantaba. Entonces, un día en oración yo le decía al Señor, le decía, Señor, bueno, ¿qué te puedo dar? O sea, ¿qué te puedo dar de mí? Entonces yo decía, lo único que te puedo dar, o sea, que yo tengo, o sea, algo que yo lo hacía en el mundo, era cantarte. Yo te puedo cantar también. Si yo lo hacía para el mundo, ¿por qué no te lo puedo hacer a ti? Y ahí hubo una convocatoria de las personas que querían servir dentro del Ministerio de la Alabanza y yo levanté la mano, yo quiero servir. Y ahí fue que nos prepararon y me dijeron, bueno, ok, entonces, y ahí yo comencé. Ese fueron una de mis primeros servicios dentro de la iglesia, fue en el Ministerio de la Alabanza. Qué linda experiencia Ah, los sí. primeros años, amén. Y luego el Señor fue tan bueno, tan bondadoso, que no nos esperábamos. Siempre trabajamos por amor y agradecimiento a Él y no nos esperábamos nunca que Él nos llame a pastorear sus ovejas. Verdaderamente eso ha sido el regalo más grande que ha podido darnos el Señor y, y no me imaginaba que el Señor nos iba a poner en esos lugares de honra. ¿Cómo lo ha sentido usted estos 6 años que tiene pastoreando una iglesia, 6 años pastoreando las ovejas de Cristo? Bueno, una experiencia, la verdad que muy bonita. No ha sido fácil, no ha sido fácil, porque llevar una obra también ha sido conlleva bastante responsabilidad, pero verdaderamente cuando Dios te llama para pastorear sus ovejas, yo creo que lo primero que el Señor trata es con el corazón. Cuando Dios trata con el corazón, porque eso es algo fundamental para que Dios pueda depositar en sus manos, en nuestras manos, las ovejas porque son de Él. Entonces, es una de las cosas que nosotros eh, tenemos que, con cada persona que tratamos, tener mucho cuidado de lastimarlas, porque entendemos que Dios nos las da a nuestra responsabilidad para poder nosotros cuidar de ellas y poderlas guiar también, y que de la misma manera como el Señor en algún momento nos llamó, también en ellos cuando llegan a la iglesia, de la misma manera, llegan de pronto con otras perspectivas y muchas veces no han descubierto todavía de que ellos también tienen un propósito en Dios y también ser luz en ellos para que en algún momento ellos también puedan sentir el llamado de Dios y también ser ayuda para ellos, para que ellos también en algún momento puedan seguir a ese propósito que Dios también les haya hecho. Y ha sido una experiencia muy bonita y también nos lleva a aprender mucho también conjuntamente con ellos, porque ya nos convertimos, no solamente en una iglesia, sino también en una familia. Amén, amén. Es un privilegio servirle al Señor, es un privilegio. Y cuanto más que usted está al frente de la obra, el pastor de la iglesia, es un privilegio verdaderamente. Así como usted dice, es una gran responsabilidad. eh, Aunque de pronto es una gran responsabilidad, pero a la vez es Trae hermoso, gozo. trae gozo y contentamiento en nuestro corazón. Trae gozo porque podemos ayudar la vida de muchas personas que están en la búsqueda de ese cambio. Entonces realmente es muy bonito y un privilegio servirle al Señor. Entonces, bueno, todas las personas que sientan ese deseo por servir al Señor, sigan adelante, sigan a la brecha,
sigan buscando el rostro del Señor, que en su tiempo el Señor pues le dará la recompensa. Así dice la palabra. Amén. Amén. Claro, sí, y algo que también no podemos dejar pasar por alto en nuestros inicios, que muchas veces hay personas que sienten el llamado, pero no quieren tomar esa responsabilidad porque de pronto ellos pueden ver el reflejo de otros pastores que tal vez pasaron por pruebas, por tentaciones, pasaron por dificultades y ellos de pronto, a pesar que pueden sentir que tienen ese llamado, no quieren atravesar por ese desierto que muchas veces es necesario porque eso es lo que va a formar el carácter a cada ministro, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza, la fortaleza para poder resistir y avanzar a donde Dios nos quiere llevar. Porque si hay cosas que al inicio se presentan eh, y cuando uno de pronto no está emocionalmente, digamos, Preparado. preparados, por decirlo así, muchas personas pueden tal vez hasta desistir. Así es, amén. Porque o sea, todo comienzo tiene su esfuerzo, todo comienzo no es fácil. Entonces, comenzar en el ministerio, una cosa es servir desde afuera, servir, cumplir tal vez un horario de servicio, pero otra cosa es ya llevar una responsabilidad, o sea, una iglesia a cargo donde uno también puede ver, o sea, puede verlo desde otro lado, de cómo verdaderamente las cosas que uno a veces tiene que dejar por el Señor, porque uno tiene que estar plenamente dispuesto para poder A servir a dejarlo Dios, todo, dejarlo amén. A todo dejarlo todo. prácticamente como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron muchas personas en la palabra, que tuvieron que dejar mucho o todo para Todo. seguir a Cristo, para seguir a Cristo. Y a veces para las personas con las que uno trabaja, a veces no es que uno exige eso, pero ellos pueden ver el ejemplo en uno, que uno también lo ha tenido que dejar todo. Amén. Y ha sido fuerte, ha sido fuerte o sea, de perseverar, porque el que caminar como pastor, el de llevar una hora adelante, hay que perseverar, porque hay momentos donde uno se puede debilitar espiritualmente, se puede debilitar emocionalmente, y ahí es donde viene y uno dice, uno quiere soltarlo todo, dejarlo todo, y es cuando la gente no quiere persistir, no quiere avanzar, y ese es el precio que mucha gente no quiere pagar el precio. Amén. Qué lindo. Bueno, creo que el tiempo se nos ha terminado, amado pastor. Wow. Sí, en un segundo momento podemos seguir hablando un poco de nuestros inicios, nuestra historia, y tenemos muchos temas para tratar en estos podcasts, muchos temas interesantes. Pastor, déjenos una invitación, déjenle a todas las personas que nos ven, desde nuestras redes. Haga la invitación, mi amado pastor. Sí, los invitamos a nuestro canal, los invitamos a nuestro canal para que ustedes nos sigan. Tenemos, como dijo mi esposa, Suscríbase. Como dijo mi esposa, tenemos muchos temas por tratar. Hay muchas experiencias detrás de esto, muchas experiencias, muchas cosas, muchos momentos bonitos que uno ha pasado y también queremos compartírselos para que de pronto en algún momento usted se pueda identificar en alguna área de nuestras vidas y que sea más bien de motivación para que usted también pueda seguir adelante. Así que los invitamos. Muchas gracias muchas gracias por este tiempo. Suscríbanse a nuestro canal, compartan, eh, Dele like. denle like, o sea, estamos para ayudarlo y algún comentario que usted tenga por alguna necesidad, alguna pregunta, nos la pueden hacer saber y nosotros estaremos gustosamente para poderles responder. Amén. También nos puede dejar los temas que les gustaría que tratemos ahí en los comentarios. Nos puede sugerir temas para nosotros poderlos llevar aquí en este bonito podcast de Reino y Poder. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su presencia. Les bendecimos, Dios pasen les bien, bendiga. bendiciones, cuídense Cuídense mucho, un mucho. abrazo.